garganta tienen los niños que estaban aquí adelante, ¿los escucharon? Yo estaba ahí atrás y los escuchaba así, cantaban más que todos nosotros. Es una gran alegría verlos, que en las últimas 2 semanas estuvimos en Centroamérica, en Honduras específicamente, en una conferencia que tuvimos de líderes en un lugar lleno de pinos, bien fresco, bastante hermoso el lugar. Y constantemente la gente nos pregunta por la iglesia de Monterrey. ¿Y cómo son los hermanos allá? Me preguntan. Buena gente, les digo. Los regios son buena gente, parece que estuvieran enojados, pero no, son súper simpáticos. Y quiero decirles que muchos de ellos, sin conocerlos, les mandan muchos saludos. Hay uno de ellos en particular, un querido hermano, que él me dice que todos los días ora por Monterrey, y no tengo razones para dudar que así sea por su fidelidad en las oraciones. Y digo yo, qué bueno que hay personas que en otras partes del mundo están orando por ti, están orando por tu persona, y eso es algo que nos estimula bastante a nosotros. Y el día de hoy estamos con la segunda parte de una nueva serie que se llama Empujando la Carreta, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo manejar los conflictos y las tensiones en el trabajo de una forma bíblica. Vamos a meternos en ese tema un poco escabroso. Muchas veces ese tipo de temas no se toca en la iglesia, y esperamos que pueda ser de una gran bendición para ti. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿A quién de nosotros le ha tocado alguna vez un compañero de trabajo o de escuela, alguien que trabaja contigo de alguna forma o estudia contigo, que parece que Dios le hubiera permitido tener un doctorado en fastidiar a los demás? Levanten la mano. Uy, bastante gente. O sea, los demás no han tenido a nadie difícil alrededor, los felicito. Pero les voy a decir, hay momentos en que nos topamos con personas alrededor que son sumamente difíciles. Una muy querida hermana de aquí de nuestra iglesia nos comentaba de un compañero de trabajo que cuando veía que ella trabajaba rápido, porque ella es muy diligente, cuando él observaba que ella estaba trabajando rápido, él seguía trabajando lento, y no es necesariamente que lo haga bien. Hay personas que trabajan lento pero lo hacen bien, pero no es el caso del compañero. Si ella sonreía, él suspiraba, y si ella trataba de mantener la paz, él le decía, sí, pasaba por el lado de ella, ¿va? Trabajando, y le dice, tú siempre tan espiritual y nosotros no. Algo tenía que decir, algo tenía que hacer, algo tenía que expresar para desmeritarla de alguna forma. ¿Te ha sucedido algo así? Que tienes personas alrededor que son sumamente difíciles, y probablemente tú dices, Señor, dame paciencia, o un nuevo empleo. Pero muchas veces el nuevo empleo no debería de ser la salida, especialmente porque de allí vives tú, de ahí Dios te provee los alimentos, Dios de alguna manera te ha dado ese trabajo. Entonces ahí es mejor aprender a cómo relacionarnos con los compañeros que tenemos de trabajo. Y tal vez tú estás pidiendo un nuevo empleo, pero Dios lo que te está diciendo es, no hagas eso, aún dame la oportunidad de formar tu carácter en este empleo. Dame la oportunidad de ayudarte a lidiar con personas difíciles en esa clase que estás llevando en la universidad. Deja que yo te ayude a relacionarte con personas en cierto grado tóxicas que tienes alrededor, porque probablemente las personas no van a cambiar, pero fíjate que hay una buena noticia. Tú y yo sí podemos cambiar cuando tenemos a personas así, en el sentido de que si nos ha estado afectando mucho, no podemos controlar si la persona cambia o no cambia, pero sí podemos decidir, porque Dios nos ha dado ese libre albedrío de poder decir, ya no puedo reaccionar de la misma manera,
tengo que hacer algo diferente. Esto no me puede seguir afectando. Y haciendo cierto tipo de cosas, te das cuenta que llevas la vida mucho mejor. Puede ser que la persona siga allí o puede ser que sea removida de ahí por cualquier razón. Casi siempre las personas que le hacen la vida difícil a otros, Dios termina removiéndolos de ese lugar y siguen golpeándose una y otra vez hasta que finalmente aprenden, ya cansados, de que ellos mismos tienen que hacer un cambio. Pero quizás tenemos una gran oportunidad delante de nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta, porque todos hemos sentido en algún momento la tensión de trabajar con alguien difícil, tener compañeros de equipo, por ejemplo en la universidad, donde varios quieren trabajar, pero hay uno o dos que no lo quieren hacer, un compañero, un cliente, un jefe. Y muchas veces lo más cansado no es el trabajo. Yo sé que tú me entiendes lo que te estoy diciendo. No es el trabajo en sí mismo lo que cansa, sino la gente con la cual trabajas. ¿Te ha pasado eso o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? El trabajo, como tú sabes, puede ser una gran bendición o puede ser una gran batalla. En el trabajo se ven las mejores y las peores versiones de lo que tú y yo somos, así como lo escuchas. Hay personas que en el trabajo se transforman para bien o pueden hundirse por la manera de procesar todo lo que están viviendo. Y fíjate, y esto es lo más interesante de todo, la Biblia no es ajena a los asuntos laborales. De hecho, hay ejemplos en la Biblia de proyectos, por decirte algo, que aunque eran espirituales, conllevaban una labor de trabajo, y estas personas experimentaron situaciones difíciles, y la Biblia no es ajena a ese tipo de cosas. De hecho, en Nehemías capítulo 4, que hoy lo vamos a leer, el pueblo de Dios estaba trabajando en algo bueno. Te quiero contar un poquito la historia. Lo que estaban trabajando, antes de poner eso, lo que estaban trabajando en Nehemías 4 era precisamente de levantar un muro. En Jerusalén el muro fue destruido. Tal vez para que tengas una idea, esto es rapidito. El primer muro, ¿quién lo hizo? ¿Con qué rey comenzó? David lo planificó, pero ¿quién lo culminó? Ayúdenme a ver. El rey Salomón. 0 en Biblia. El rey Salomón. ¿Y cuándo finalizó ese primer muro? Cuando los babilonios entraron. Nabucodonosor primero lo destruyó. Ese fue el primer muro. El segundo muro, ¿cuándo comenzó? Estamos hablando del templo, obviamente. Estamos hablando de la labor del templo, el muro, lo que está alrededor. El segundo templo, ¿cuándo fue edificado? Al regreso de Babilonia. Se creó el segundo muro, el segundo templo, y posteriormente fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ese fue el segundo templo. El tercer templo no ha sido construido todavía. La Biblia enseña que va a ser construido, y ese también aparentemente va a caer en destrucción hasta que se levante un cuarto y último templo que Dios va a tener y va a crear por sí mismo. Entonces fíjate qué interesante todo lo que estamos viendo. Obviamente alrededor de Jerusalén había un muro que protegía la ciudad, y el muro había sido destruido, el templo había sido destruido, y allí fue cuando comenzaron los conflictos, porque la gente que regresó a reconstruir los muros no estaba peleando ni con filisteos ni con demonios. Eran personas normales, así como tú y yo, con bastantes actitudes tóxicas alrededor de ellos. Y lo que vamos a leer es que muchas veces el enemigo no siempre está muy afuera de nosotros, a veces está en el mismo WhatsApp, en el trabajo, o está allí cerquita, tan cerquita como que los puedes escuchar. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo mantengo mi paz y mi propósito cuando otras personas
me provocan. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo mantengo mi paz? ¿Cómo mantengo mi propósito cuando otras personas alrededor me provocan? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Promedio que estás acá. Tienes una persona difícil alrededor. ¿Qué haces? ¿Le das la vuelta y te pierdes o dejas el trabajo? Yo conozco un querido hermano que tenía un puestazo en una universidad, pero puestazo, y perdió la oportunidad de estar allí porque no se podía llevar bien con una persona que estaba al mismo nivel de él y simplemente no lo podía soportar. Era una persona difícil, obviamente, pero él terminó dejando el trabajo y afectando a toda su familia. ¿Cómo puedo yo mantener mi paz y mi propósito cuando hay personas difíciles alrededor? ¿Qué dice Dios al respecto? Vamos a leer hoy sí Nehemías 4. En el versículo 1, y de ahí comienzan los conflictos, en este caso para Nehemías, que llevó esa orden y ese propósito de reedificar el muro perimetral que estaba ahí en Jerusalén. Dice: sucedió que cuando Sanbalat, no le pongan ese nombre a los hijos, qué problema el de la gente. Quiero hacer un paréntesis aquí necesario, no lo quería hacer. Cuando Loida y yo vivíamos en El Salvador, vivimos 2 años allá, hubo un caso súper famoso, pero súper famoso, de que un niño, una pareja llegó al registro civil a dar el alta nacimiento del niño y le preguntaron: ¿y cómo se llama el niño? Topollillo Martínez. La señora que estaba ahí: ¿cómo? Le dice. Sí, Topollillo Martínez, nos gusta ese nombre. No, ese nombre no se le puede poner. Fue tal el escándalo que tuvieron que llevarlo a Corte Suprema. Ustedes lo pueden googlear ahí posteriormente y se dan cuenta de que salió una ley de ahí que no se le podía poner a los niños nombres malos o nombres así que destruyeran el autoestima. Y hay países donde hay niños que se llaman Hitler. ¿Qué nombre, verdad? O Nerón. Si alguno de ustedes tiene un familiar que se llama Nerón, perdónenme, pero ustedes saben que Nerón incendió Roma. Es más, a los perros les llamamos Nerón. Nerón, Nerón, Nerón. Y dicen que por eso fue que Nerón mató a la mamá, porque le puso nombre de perro. No, broma. De alguna manera lo que te quiero decir, estaba Sanbalat y dice que Sanbalat oyó que nosotros edificábamos la muralla. Se enfureció, se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. Fíjate qué interesante. Él escuchó que estaban edificando la muralla, se enfureció porque no era parte del pueblo judío, se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. Pregunta: ¿por qué fue que se encolerizó tanto? La Biblia no habla mucho de sus posibles motivaciones. Sabemos obviamente de que él no era judío. Sin embargo, nosotros podemos observar hoy en día cómo el antisemitismo se ha ido por las nubes. Si no es una cosa, es otra, pero de alguna manera hay algo espiritual, algo que se mueve en el ambiente espiritual que lleva a las personas a tener un profundo odio hacia el judaísmo. Si no es que algunas personas te dicen: es que los judíos mataron a Jesús. La verdad es que Jesús era judío, Pedro era judío, Pablo era judío. O sea, el cristianismo salió del judaísmo. El Viejo Testamento es un libro que hasta el día de hoy los judíos creen en él. Entonces te das cuenta de que tenemos muchas cosas que nosotros deberíamos de estar agradecidos con el pueblo judío. Por otra parte, Dios le dio al pueblo judío un montón de promesas que todavía no se han cumplido, algunas de ellas. Por ejemplo, una de las promesas es que Él iba a venir al rescate de ellos a través de la figura del Mesías. El Mesías vino, Jesús, ellos no lo reconocieron, pero Jesús viene otra vez. Y cuando venga otra vez, no va a venir en la forma de ese cordero sin mancha, tal como nosotros lo conocimos, que perdonó los pecados de toda la humanidad. Él viene en el plan de un rey.
Y entonces, fíjate, uno observa todo eso que está alrededor y uno no termina de darse cuenta que hay algo allí, hay algo que es espiritual. ¿Estamos nosotros de acuerdo en todo lo que un gobierno judío puede estar haciendo? Obviamente no. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo en todo lo que se pueda decidir? Obviamente no. ¿Pero eso es razón para tener odio? Claro que no. ¿Dios todavía tiene promesas para el pueblo judío? Sí. ¿Lo tiene para la iglesia? También. La iglesia es el pueblo de Dios y el pueblo judío tiene definitivamente promesas de Dios para ellos. Claro, estos son temas muy complejos muchas veces, pero de alguna manera lo que te quiero decir es que tú y yo deberíamos de estar orando por la paz en Jerusalén, lo que no significa nada más ni nada menos que el Mesías venga otra vez, porque hasta ese momento van a tener una paz verdadera. Y aquí se miraba que Sanbalat tenía tremendo enojo, y esto nos muestra una cosa, y esto te puede suceder en el trabajo. Cada vez que construyes algo, escucha bien esto, alguien se va a enojar. Haz un trabajo bien, hazlo bonito. La mayoría probablemente te va a felicitar, te van a abrazar. Ay, mi amiga, qué lindo lo que hiciste. Van a haber otros que tal vez te digan eso, pero en el fondo se van a enojar. Les va a pegar una gran envidia. Recientemente estaba hablando con Alfonso Foncho Fara, un querido, no solamente familiar, sino copastor. Y con Foncho estábamos hablando de que el odio es algo terrible, definitivamente, pero cuando uno tiene envidia, es difícil. Si tú tienes una persona que te envidia, puedes hacer cualquier cosa para tratar de agradar a esa persona, pero si la persona no cambia su mente y dice, yo le tengo envidia a fulano de tal, o yo le tengo envidia a esta muchacha, lo que va a suceder es que vas a tener una persona que va a hacer todo lo posible para desmeritarte. Y eso hay que entenderlo, o sea, no te asustes. Cada vez que construyes algo, alguien se va a enojar. Es más, construye una casa. En cualquier momento. Claro, como él tuvo a sus papás y los padres le dieron el dinero. O no, porque la fulana se casó con él que le dio el dinero. O no, es que ella a saber qué hizo en el trabajo para que le dieran el préstamo. Y te das cuenta que hay personas, construyes algo que es bonito, pero hay gente que se siente amenazada. No todos celebran tu avance. Hay personas que se sienten mucho más cómodas cuando tú estás estancado. Parece mentira, ¿verdad? ¿Por qué es importante de alguna manera darnos cuenta de esto? Porque nos aterriza en el planeta Tierra. En el planeta Tierra vivimos con un grupo de personas que muchas veces están viviendo sus emociones demasiado intensas y entonces no pueden contemplar que alguien triunfe, porque de alguna manera hay que desmeritarlo de alguna forma. Hay que decir, no, pero es que se lo regalaron o simplemente tuvo suerte. No, la culpa la tiene mi marido, siempre es el marido. La tuvo mi marido o lo tuvo mi papá. Y entonces te das cuenta de que no es así. Alegrémonos de los éxitos de los demás. Ustedes saben que aquí en medio de nosotros tenemos hermanas que son muy artísticas. Es una bendición cuando ellas tienen sus triunfos. Hay queridos hermanos acá que son excelentes en lo que hacen, pero muchas veces ellos mismos se dan cuenta que hay personas que se molestan cuando tienen algún tipo de éxito. Hay jefes que creen que tu productividad es una amenaza personal, aunque no lo creas. Hay personas, compañeros tuyos, que se sienten amenazados por tu éxito. Y hay algunos que preguntan, ¿y por qué trabaja tan bien? ¿Qué estará tramando? ¿Qué estará buscando haciendo el trabajo tan bien? Más bien nos está arruinando a todos, porque antes hacíamos esto en este tiempo y ahora está haciendo esto en el mismo tiempo. A todos nos está haciendo daño. Entonces, de alguna forma te das cuenta de que tenemos personas que son así alrededor. Sanbalat era así. Él
él se enojaba. ¿Por qué se enojó? Las razones no están totalmente claras, pero es obvio que cuando tú quieres hacer algo bueno, construir algo, personas alrededor te van a decir, no es posible, no te van a dar el préstamo, no, tú no eres capaz de hacerlo. Muchos lo han tratado y ellos no lo pudieron hacer, ¿por qué lo vas a hacer tú? Y te van a estar diciendo cosas tras cosas para desanimarte, pero en el fondo puede haber envidia, puede haber odio, puede haber cólera. No necesariamente es en contra tuya, es en contra de ellos mismos. Ellos no están felices con ellos mismos. Y seguimos leyendo en el versículo 2. Entonces habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: Sanbalat, ¿qué hacen estos? ¿Qué es lo que dice ahí? Estos miserables judíos, imagínense. ¿La han de dejar restaurada para sí? ¿Han de ofrecer sacrificios? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros, estando estas quemadas? O sea, cada una de las preguntas que estaban haciendo, que él estaba haciendo, eran preguntas que de por sí mismas llevaban una complejidad emocional terrible. Él se estaba burlando de ellos y allí sacó un poquito más a luz de lo que tenía dentro. Estos miserables judíos. Esa es una actitud. Tú vas a ver incluso hoy en día muchos aparentes cristianos que utilizan ese tipo de lenguaje. Y constantemente yo le digo a los hermanos, cuando hay un odio de este tipo, lo único que tú puedes pensar es, hay algo espiritual allí, que hay que tenerle mucho cuidado. Y entonces aquí encontramos otra lección en el versículo 2, y es que las burlas son el lenguaje de las personas inseguras. Cada vez que yo encuentro de una persona que se está burlando, casi siempre lo que existe es eso, una gran inseguridad. Yo no soy capaz, por lo tanto tengo que desmeritar a esta persona, tengo que desmeritar a este compañero de trabajo, tengo que hacer ver mucho más pequeña a esta persona porque me afecta a mí. Parece mentira, no hay nada más hermoso que tener un líder en tu trabajo que sea seguro, un líder que te diga: miren muchachos, quiero que esto brille de tal manera que sea el equipo el que salga adelante. Yo no quiero gloria, yo no quiero que nadie hable que fulano de tal lo hizo bien. Un buen líder piensa de esa manera, piensa en el equipo, disfruta cuando todos están teniendo éxito, les encanta eso. Han aprendido de que en el trabajo de equipo las cosas son mucho mejores. Creo que fue John Maxwell en una ocasión que dijo: si quieres caminar rápidamente y avanzar rápidamente, ve solo. Pero si quieres llegar realmente lejos durante mucho tiempo, al final de tu vida, ve en grupo, ve como equipo. En equipo todo es mejor. Sin embargo, si tú puedes notar aquí, Sanbalat tenía una actitud de burla. Pregunta, así con toda sinceridad, ¿a quiénes de los que hemos estado acá en algún momento se han burlado de un plan o de algo que ha sido un sueño tuyo, algo que has comentado, algo que quisieras hacer? ¿Has recibido burlas alguna vez? Levanta la mano, por favor. Ok. Wow. Tú sabes lo que te estoy diciendo, ¿no? Qué feo eso. Y muchas veces las personas no es necesariamente que te quieren ver muerto, porque pueden ser inclusive familiares, pero las burlas ahí están, es pura inseguridad. Cuando alguien te critica en tu trabajo, no siempre está viendo tu error, sino que está revelando lo que él es. Dios nos enseña que cuando otros nos menosprecian, que sucede muy frecuentemente, no debemos responder con la misma manera, sino con sabiduría, definitivamente. Y leemos en el versículo 3, yo creo que esto ayuda a seguir viendo el punto. Junto a Sanbalat
estaba Tobías, el amonita, obviamente no era judío, quien dijo: si sube una zorra, derribará el muro de piedra que ellos edifican. En otras palabras, cualquier cosa que edifiquen se les va a venir abajo, porque esta gente no sirve para edificar, son malos para edificar. Y esto se llama sarcasmo, obviamente. ¿Quién va a pensar que una zorra va a botar un muro? Nadie, ¿verdad? Entonces, allí básicamente estaba usando el sarcasmo. Los comentarios sarcásticos, y esta es otra lección, siempre aparece cuando estás haciendo algo bien. Y si tú notas, todo lo que estamos hablando tiene que ver, tú como cristiano, como cristiana, quieres hacer las cosas bien, se van a burlar de ti, te van a menospreciar, algunos se van a sentir amenazados y algunos van a ser tan sarcásticos que te va a doler. Porque es como decir: ¿de verdad crees que esa idea tuya va a funcionar? Vas a arriesgar todo tu prestigio para meterte a este proyecto. ¿Y qué pasa si no funciona? Pues ahí te pones a pensar, las cosas buenas vienen porque alguien se atrevió, ¿no? Si no te atreves, no vas a saber si eso va a ser posible o no. Y si fallas, vas a aprender una manera como no se debería de estar haciendo. ¿Me explico? Entonces, eso es importante. Entonces, los comentarios sarcásticos siempre aparecen, especialmente cuando estás haciendo las cosas buenas. Eso no sirve ni para sostener una caja. Que qué fea eso que creaste, que no me gusta el sistema que tienes. Pero Dios usa, y este es el punto, especialmente para ustedes que levantaron las manos, Dios, y para aquellos que no levantaron la mano, pero la levantaron aquí en la mente, porque algunos dijeron: no, yo no lo voy a levantar porque se van a burlar de mí. Dios usa esas frases para fortalecer tu carácter. Cada burla, pero cada burla puede ser una tremenda oportunidad para recordar que tú y yo no estamos para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. En otras palabras, que se burlen, búrlense, hay que decirle a la gente: búrlense, pero yo estoy agradando a Dios. Yo me pongo a pensar en los primeros cristianos. La gente se burlaba de ellos, hacían escarnio. Es más, le pusieron un nombre a ese grupo de cristianos según un inicio. ¿Sabías tú? No se le llamaba cristianos hasta Antioquía años después, que se les comenzó a llamar cristianos como seguidores de Cristo. Pero antes de eso se les llamaba el camino. Así se les decía, el camino, le decían a los cristianos. Y no creas tú que era porque tenían una buena actitud. Muchos de ellos hablaban del camino en forma sarcástica. Es que ellos son del camino, ¿verdad? Porque Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino, la vida, todo. Y la gente se burlaba de él, se burlaba de los seguidores. Entonces, hasta allí lo que hemos visto es burla, hemos visto sarcasmo, hemos visto que la gente no va a estar bien cuando tú hagas bien el trabajo. Y aquí tengo que decir algo. Tal vez tú dices: ay, bueno, entonces ya no lo voy a hacer tan bien el trabajo. Voy a empezar a trabajar mal para que la gente no me tenga envidia. Siempre te van a tener envidia. Y Dios quiere que tú y yo hagamos bien las cosas. En el versículo 4, fíjate qué interesante, viene a Nehemías y ora: escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque provocaron a los que edificaban. Si tú te pones a ver, ¿a quién fue que le habló Nehemías? Pregunta en el contexto, ¿a quién fue que le habló? Le contestó a Sanbalat, le contestó a Tobías. ¿Con quién fue que él habló cuando la gente tenía esas actitudes malas, esas burlas, ese menosprecio? Se lo dijo a Dios. Entonces, Nehemías, y esto es otra lección a aprender, Nehemías no se puso a discutir, no se puso a defenderse, sino que oró.
Él llevó el conflicto al único lugar donde podía resolverse, delante de la presencia de Dios. Y si te das cuenta, en tu trabajo lo has querido llevar donde el jefe, has querido hablar con tu compañero y llegar a un punto de acuerdo y todo. Yo creo que es sabio muchas veces tratar de arreglar una situación, pero te das cuenta de que si ese es tu primer paso, te puedes equivocar, porque nuestro primer paso más seguro es ir donde está Dios. En este caso, Nehemías no perdió el tiempo. Él traía una dirección, traía un mandato de parte de el líder máximo en ese momento, que de alguna manera le dijo: ve, te doy todas las credenciales y ve a edificar. Tanto Darío como Ciro, los reyes persas, tenían de alguna manera Dios les levantó a ellos el deseo de contribuir a lo que reyes en el pasado habían destruido. Y entonces Nehemías venía con credenciales, venía con dinero, venía inclusive con personas alrededor que lo protegían. Pero ¿quiénes iban a edificar? El pueblo judío iba a edificar eso nuevamente. Y él no se puso a discutir, no se puso a pelear contra ellos, no hizo: vamos a tener una reunión de comité para discutir si lo hacemos o no lo hacemos, o para dirimir las diferencias. ¿Sabes una cosa? Esas reuniones de comité o esas juntitis que muchas veces uno tiene para tratar de arreglar algunos conflictos son una pérdida de tiempo. Y más bien lo que hace es que en vez de ayudarte a que termines lo que tenías que hacer, porque en este caso era edificar el muro, ¿estás de acuerdo conmigo? Y terminar el muro. Pero ¿qué es lo que sucede? En vez de que eso suceda, hay personas que comienzan a hablar con los que se burlan, con los que están acá. Uno se siente mal, baja la velocidad de reconstrucción del muro para tratar de caerle bien a la gente. Pero él no hizo eso, él se puso a orar. Y fíjate, no se trata de callar a los demás, sino de mantener un corazón limpio. De eso se trata. Y observa lo que pasó en el versículo 6. Así reedificamos la muralla, y fueron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Pudieron completar su tarea. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran sufrido mucho? No, que no me quiere en el trabajo, que el jefe me mira mal, que la compañera me tiene envidia. ¿Qué hubiera sucedido? Dime tú, ¿qué hubiera sucedido? ¿Hubieras hecho mal tu trabajo? Solamente llegar al trabajo hubiera sido una pesada carga, no por el trabajo en sí mismo, sino por todo el ambiente tóxico que está alrededor. Pero Nehemías dijo: sí, hay un ambiente tóxico alrededor. Señor, no me voy a detener, voy a hacer lo que yo tengo que hacer, encárgate de ellos. La lección aquí es que el resultado de manejar bien un conflicto no es tener paz con todos, sino seguir empujando la carreta con ánimo. Eso es lo que nosotros vemos ahí. El resultado de manejar bien un conflicto no significa que todos te van a querer en el trabajo. Wow, a fulana de tal la quieren todos ahí donde está. En el banco todos la requieren. En la oficina todos le aman. En la escuela es la reina de la escuela. No necesariamente van a decir eso de ti. Ahora bien, si vas a lograr empujar la carreta, que es lo que trata esta serie, empujando la carreta. Seguimos adelante, lo hacemos bien, no nos caemos en el proceso. Y fíjate, Dios no siempre cambia a las personas que tienes a tu alrededor, pero sí cambia tu actitud ante ellas. Y eso fue lo que sucedió con Nehemías. Él cambió en el aspecto de que le hubiera gustado que todos ayudaran.
ellos no querían, tenían odio, menosprecio, pero está bien, allá ellos, pero yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Pregunta: ¿a ti te pagan un salario? En muchos casos hay algunos que trabajan por cuenta propia acá. Ojalá que todos trabajáramos por cuenta propia acá. Pero a ti se te ha pagado para que hagas algo, ¿no? ¿Qué pasa si no lo haces? Pregunto. Te despiden. O tarde o temprano te vas para afuera. ¿Es correcto? Entonces, ¿cuál era el propósito que Dios le había dado a Nehemías? Y aún el rey le había enviado a Nehemías que hiciera, que reconstruyera ¿qué? El muro. Entonces, él, en vez de querer caerle bien a los demás, lo que se puso a hacer fue reconstruir el muro. Claro, hay que llevarse bien con las personas, pero no puedes perder mucho tiempo. Escucha bien esto, porque es muy probable que ahorita tú estás en tu trabajo haciendo todo lo posible por agradar a algunos compañeros o compañeras. Estás haciendo el esfuerzo con ellos y difícilmente van a cambiar. Y te tomas mucho tiempo. No estoy diciendo que no hagas nada. Lo que te estoy diciendo es que hay momentos que eso te puede desviar de tu trabajo. Si Nehemías le hubiera dedicado un poco de tiempo a esta gente, se hubiera perdido. De hecho, en la Biblia encontramos cómo es que lo llamaban. Hey, reúnete con nosotros para conversar. Que mira que vamos a hacer esto. Y él decía, no, yo no tengo tiempo. Y llegó un momento en que en la reconstrucción, como dice la Biblia, tú lo puedes leer, dice que con una mano edificaban y con la otra llevaban la espada y la lanza. O sea, ellos no se iban a detener porque inclusive los amenazaron. Dios no siempre cambia a las personas y eso es algo duro. Hoy en la mañana estaba conversando con mi esposa de que hay personas que son tan difíciles, pero tan difíciles, que uno trata de hacer todo lo posible para querer agradarles. Y no es nada malo que nosotros hagamos cambios positivos, porque eso es bueno, Dios honra eso. Pero hay personas que no van a cambiar. Nosotros somos los que necesitamos cambiar, porque ellos quizás no lo vayan a hacer nunca, quizás no lo van a hacer nunca, pero tú y yo podemos estar en paz, podemos estar tranquilos. Entonces, a la luz de todos estos versículos que hemos leído, yo creo que ya hemos aprendido bastante de algunas cosas, pero creo que hay varias cositas más que podemos aprender. Cuando enfrentas conflictos en el trabajo, no respondas con enojo, responde con sabiduría. Ya no te enojes. Una señora, gracias a Dios que ella es muy jocosa y muy alegre, nos decía que su marido tenía una úlcera. Y alguien le dijo, claro, que tanto que molestas al pobre hombre. No, es en el trabajo. No, que en el trabajo, decía él. Tengo que estar tomando antiácidos porque se me revuelve toda la úlcera. Y entonces, y aquí viene la pregunta. Ok, ¿tienes la úlcera? ¿Por qué? Porque en el trabajo estoy teniendo conflictos con algunas personas. Está bien. Si se te revienta la úlcera, si después tienes un colapso, si tienes un ataque cardíaco, ¿van a venir esos muchachitos o muchachitas de la oficina a darte de comer en la boquita? ¿Quiénes van a ser los que te van a dar de comer? ¿Adivina quién? Las personas que tienes a tu lado. Entonces, no sufras. Así, definitivamente tú y yo debemos aprender a responder con sabiduría. Me gusta cómo lo pone desde el punto de vista espiritual, Romanos 12:18. A ver si me acompañan. Dice, si es posible, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz. ¿Con cuántos hombres? Con todos los hombres. Si es que, o sea que hay momentos que no es posible, es correcto. Y hay momentos en que ya no depende de nosotros, ya no depende de nosotros. Pero en lo posible, tengamos paz con todos los hombres. Tú y yo no podemos controlar a todos, pero sí podemos controlar nuestra reacción. Es más, te voy a decir, tú puedes llegar mañana a tu trabajo y controlar tu reacción.
Lo puedes hacer. Si te levantas el lunes, mañana es lunes, ¿verdad? Si te levantas el lunes, ay, otro lunes más. Tengo que ir a ver a la fulana de tal, ya sabes quién, ¿verdad? Tengo que ver al fulano, ya, ay, otra vez a sufrir, que ya no aguanto a esa mujer. Y ese es un problema tuyo, no de aquellas personas, porque tal vez aquellas personas se levantan tranquilos, súper tranquilos, porque la vida para ellos es molestar a los demás. Están felices molestando a los demás, viendo una novela mexicana, diciendo malas palabras. Ellos están ahí aparentemente felices, pero ¿quién se está muriendo de la úlcera? Tú. Disfruta la vida, alégrate. La vida es bella. Dios nos hizo todos los días para que nos alegremos. Entonces, tu madurez se va a empezar a notar, o tu crecimiento en madurez se va a comenzar a notar, no cuando todo va bien, sino cuando alguien te provoca. Estás siendo provocado por una mala empleada, por un mal compañero, por un pésimo jefe, mal líder, o tal vez por personas. Esto puede inclusive ir a tus grupos de crecimiento. Hay personas que son difíciles en nuestro entorno. Uno le dice, este es color negro, y ellos dicen blanco. Uno dice azul, no, que es morado. Y de alguna manera tienen la alegría para llevar la contraria. Tienen el doctorado en contrariedad. Te tienen que llevar la molestia. Pero fíjate, desde el punto de vista espiritual, en lo que sea posible, tratemos de estar en paz con esas personas. Pero desde el punto de vista emocional, y me gusta este versículo, Proverbios 15:1. Mira lo que dice: la suave respuesta quítala, pero la palabra áspera aumenta el furor. Lo que está diciendo acá, hay personas que reaccionan mal, que son pesados. Por ejemplo, ayer venimos casi a las 12 de la noche, no, 10:30 de la noche, era tarde. Nos tuvieron en el avión como media hora o más, 40 minutos esperando en la pista antes de asignarnos una puerta. Ya habíamos volado, ¿cuánto? 6 horas de viaje prácticamente en el aire. Y al llegar ahí yo me sentía fastidiado. Y al llegar allí hubo maltrato de parte de una persona en la parte de las aduanas, ¿verdad? Estaba girando instrucciones, por lo menos para mí no fueron claras las instrucciones, y francamente yo me sentía súper fastidiado. En ese momento, si yo le hubiera dicho, señorita, hable claro por favor, hubiera tenido gran problema. Ahí estaría todavía abriendo maletas. Pero cuando ella fue fuerte, estaba siendo fuerte con todos, no solamente con uno, lo que pasa es que uno venía cansado también. En ese momento, no, lo que le dijimos, sí, gracias, y ya estuvo. Si nos hubiéramos puesto en el mismo nivel de dureza, todo hubiera sido peor. Yo sé que hay personas que tal vez te dicen, el que calla otorga. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Esa frase, el que calla otorga. No le creas. Hay momentos que es mejor callarse. Jesús se calló y no por eso otorgó. ¿Te acuerdas cuando le decían, eres tú el rey, eres tú el rey? Jesús no contestó, porque cualquier cosa que él hiciera no iba a provocar que cambiara su condena. Entonces, ¿te tratan mal? ¿Son las personas ásperas contigo? No reacciones igual. Veníamos con mi esposa en una ocasión, no me acuerdo quién más iba ahí, creo que era uno de los diáconos, iba con nosotros ahí también. Y 2 taxis comenzaron a pelearse el uno contra el otro, pero así como si los taxis fueran de plástico, ¿eh? Le pegaba el uno al otro, le pegaba el otro, iban peleando. Digo, qué tontos. Tal vez el taxi era de otra persona, por eso que lo estaban golpeando. Pero de alguna manera uno dice, qué tontos. Claro, viene uno, te hace una seña que no te debería de hacer. Tú también le haces la seña multiplicada por 2. Y el otro te insulta y tú lo sigues insultando. Pero ¿qué dice la Biblia? La suave respuesta quita la ira. Claro, te enoja,
¿Te fastidia? Claro que sí. Pero te quita la ira, una suave respuesta, e inmediatamente lo que hay que hacer es no tomar más de 5 segundos. Platicando con una hermana la vez pasada, le estaba diciendo: ¿cuánto tiempo le dedicas tú a estar pensando en esta persona odiosa? Ay, no, que todo el día me estoy pensando. Bueno, sigue esta técnica. En 5 segundos ya no sigas pensando en esa persona. No cuentes 1, 2, 3, 4, 5, porque lo que vas a hacer es que puede llegar hasta 1,000,000. Sino que hazlo como cuando Elon Musk va a sacar un cohete al espacio. ¿Qué es lo que hace? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, ya estuvo, ya se me olvidó de la persona. Así tiene que ser. En otras palabras, ya no voy a pensar más en esa persona. ¿Sabes por qué? Porque entonces te vas a amargar la vida. Hay una gran diferencia entre contar de 1 en adelante que de 5 para atrás. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia por lo menos psicológica, porque una vez que suba aquello ya no hay vuelta. Ya se fue el cohete, y el cohete se fue con todo el rencor, con toda la molestia, con todo el fastidio. Ya no estás pensando en esa persona. Y entonces comienzas a pensar en tu grupo de crecimiento, comienzas a pensar en los hermanos, comienzas a pensar en los demás que tienes a tu alrededor. Fíjate, este es un criterio súper útil en asuntos laborales. Te lo voy a tirar a continuación. Cuando contestas con suavidad, ganas respeto. Cuando respondes con furia, pierdes influencia. Esto a nivel de trabajo es obvio. Obsérvalo en tu jefe. Viene y responde con furia, ¿qué es lo que pierde delante de todos? Influencia, claro. La gente le da miedo porque los pueden despedir, pero no es que lo quieran, no es que tenga influencia, es que simple y sencillamente se le tiene miedo por sus reacciones. Pero cuando una persona contesta con suavidad, gana respeto. ¿Quieres tú que te tengan respeto? ¿Quieres tú mantener tu influencia? Habla con suavidad, responde con suavidad. En algunos momentos es importante que calles porque no vas a poder cambiar a esa persona. Presta mucha atención, ese es un buen criterio a nivel laboral. Y dice Efesios 4:32, y finalizamos con este versículo, dice: más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. En última instancia, esa persona que ya no puedes aguantar, necesitas perdonarla por todo lo que te ha ofendido. Tú dices: no le voy a perdonar, todos los días le tengo que ver. Son 365 días en el año, multiplicado por 2, que tengo que estar lidiando con esa persona. Pero te voy a decir, la Biblia dice que si tenemos que perdonar, sea 70 veces 7. 70 veces. A la 7ª potencia es un número que puedes pasar cada segundo de tu vida haciendo un perdón y no vas a terminar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Perdonarlo. Cristo te perdonó gratuitamente. Entonces, cuando aplicas esto, algo cambia en tu ambiente. Donde había tensión, comienza a haber paz. Tal vez no ha cambiado las cosas alrededor, pero por lo menos tú empiezas a tener paz. Donde antes había competencia, empieza a surgir colaboración. Donde antes había enojo, comienza a entrar la sabiduría, la calma. Y por eso fue que Nehemías y su gente siguieron trabajando, no se detuvieron por las críticas, empujaron las carretas juntos. Y esto es lo que Dios quiere para ti hoy, que sigas empujando la carreta con fe, con paz, con sabiduría, con gran propósito, aunque otros no te ayuden a empujarla. Hoy es el momento que sigas empujando la carreta. Y si hoy estás aquí, has llegado a Gran Comisión cansado de pelear con las personas, tal vez esta es tu primera, segunda vez que estás acá, estás cansado. Si estás a punto de rendirte en tu trabajo, o si estás a punto de rendirte en tu fe, pon eso a los pies de Jesús. Él no solamente te da descanso,
sino que te enseña a trabajar con gracia y propósito. Fue Él quien dijo: venid a mí todos los que estáis cansados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te dice eso. ¿Qué te parece que en este momento cierres tus ojos? Allí donde estás. Y si tu corazón está cansado de pelear hasta contigo mismo, en este momento puedes poner eso a los pies del Señor. ¿Cómo? Puedes orar conmigo en este momento. Señor, gracias porque en medio del trabajo, de los conflictos y las tensiones, tú sigues siendo nuestro maestro. Gracias porque nos recuerdas que no estamos solos empujando la carreta. Tú estás con nosotros, Señor. Hoy te entregamos a esas personas, tú las conoces, nosotros las conocemos. Te entregamos a esas personas que nos han cansado, que nos han herido, que nos han insultado o inclusive que nos han provocado. Te pedimos en primera instancia que nos cambies a nosotros, cambia nuestro corazón. Inclusive, Señor, antes de cambiar la situación, cámbianos a nosotros. Enséñanos a responder con sabiduría, a hablar con gracia, Señor, a trabajar con propósito. Señor, que donde hoy hay tensión, que haya paz. Que donde haya orgullo, haya humildad. Y que donde ha habido bastantes heridas, Señor, fluya el perdón que solamente viene de ti. Señor, gracias, porque tú soportaste el mayor conflicto de todos, el rechazo, la traición, la burla, y lo hiciste por amor a nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que nos enseñes a vivir y a trabajar desde esa misma gracia. Señor, que si alguien aquí, tú sabes quiénes están acá, Señor. Si alguien aquí necesita descanso, perdón o un nuevo comienzo, recuérdale que tú lo estás llamando con amor. Ven a mí, yo te haré descansar. Señor, danos fuerza, Señor, para seguir empujando la carreta con fe, con paz y con gozo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.